Bueno, esta mañana quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón que se llama ¿qué mueve tu vida? ¿Qué mueve tu vida? Y vamos a hablar un poco sobre el propósito que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte a abrir en el Salmo 139, si tenés Biblia o ahí en tu teléfono. Vamos a leer Salmo 139 a partir del verso 13 en adelante. ¿Ok? Así que acompañen conmigo. Dice así: Tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado y cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos, escuchen eso, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Miren qué cosa asombrosa. Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo, dice la palabra que te creó, que te formó, que te diseñó, pero más que eso, dice que escribió en un libro, en su libro, escribió todos tus días. Lo que significa que vos no solo no estás acá de casualidad y que Dios deseó que vos existieras, que Dios quiso que existieras, sino que Dios escribió un plan para tu vida. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Quiero empezar contándoles una historia que me pasó hace un par de años ya. Una vez Rodo fue a correr una carrera cuando estaba fitness, porque ahora ya no está, así que rétenlo. Ya volvió a los chocolates, al McDonald's, todo eso. Pero bueno, en un momento estaba consciente y estaba sano, y entonces estaba corriendo, estaba entrenando. Y el 31 de diciembre hay una carrera, o el 1 de enero, ahora no me acuerdo, pero si no es el 31 es el 1, es una carrera de cambio de año, una carrera de 10 kilómetros acá en Buenos Aires, y Rodo fue a correr esa carrera y fuimos yo con Meli y Dani a ver. Entonces nos paramos bien en la línea de llegada porque queríamos ver al papá y festejarlo cuando llegara. Entonces estuvimos ahí, pero pasaban un par de veces por ahí porque era como un circuito, ¿no? Y nos paramos bien en un buen lugar como para ver toda la gente que corría por ahí. Y ahí, gente, yo les quiero decir, pasa de todo. Es hermoso ir a ver una carrera o un maratón, porque por la manera como las personas corren, vos te das cuenta qué es lo que las movió para estar ahí. Entonces, por ejemplo, la persona que ganó la carrera era un tipo muy entrenado, ¿no? Y que ese tipo, lo vimos pasar un par de veces, estaba muy enfocado. Vos veías en la manera como corría y cómo no miraba las cosas a su alrededor y cómo se tomaba su gel y su agüita, como que estaba ahí para vencer, ¿no? Y había entrenado probablemente y era algo que hacía con facilidad, no le costaba para nada. Correr no le costaba ni la distancia, ni la velocidad que tenía, ni nada. Pero habían otras personas que pasaban, por ejemplo, y se estaban muriendo en el kilómetro 2. ¿No? Y que vas a decir, bueno, ese no tiene ningún entrenamiento, dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esa carrera. Y después había uno que pasó con disfraz de Pikachu. ¿Conocen al Pikachu? Después había otro que pasó con Spider-Man. Entonces que estaba disfrazado, pasaba corriendo, por supuesto, pero estaba ahí para cargar y para divertirse, ¿no? Y hizo toda la carrera. No es que se detuvo. Corría, pero iba haciendo como bailes, ¿viste? Y Mel y Dani se mataban de la risa y dicen, mamá, ¿qué hace el Pikachu en la carrera? Pero los demás que estaban corriendo con ansias de vencer, como que tenían que desviarse y era como, ¿qué haces acá? ¿No? Eso es serio. Y después había, por ejemplo, personas que estaban haciendo esa carrera por alguien. Yo me acuerdo que hubo una persona que fue con una remera que decía, por ti, papá. Entonces, no era una persona entrenada, no era una persona que tenía físico tipo que corría,
pero como que se dio ese desafío, andás a ver la historia, andás a ver si a su papá le gustaba correr o lo que fuera. Probablemente el papá había fallecido y entonces la motivación y la causa, vamos a decir así, por la que corría, era quizás su dolor de haber perdido a su papá o cómo lo extrañaba. Entonces, más que quizás hacer y llegar en primer lugar o hacer una buena velocidad o ganar un resultado, era tengo que terminar esto porque tengo algo en mi corazón que me lleva a hacerlo. Entonces vos ves de todo en esa carrera y cuando termina esto, Rodo terminó, le hicimos fiesta, le hicimos el aguante, llegó y cuando terminó y yo salí de esa carrera me puse a pensar cómo varias personas pueden correr la misma carrera, pero cada una por una razón distinta. No todos los propósitos son lo mismo, porque yo me imaginé, no había ido muchas veces a ver una carrera que todos los que estarían ahí eran personas que entrenaban y que estaban ahí para vencer. Y me encontré que no, que habían los que estaban para divertirse, que habían los que estaban movidos por quizás un dolor o una causa emocional y que habían los que estaban porque querían vencer. Y lo que me hizo pensar esta experiencia fue que también somos así en nuestras vidas. Quizás todos nosotros estamos pasando por la vida, es decir, vamos a llegar hasta el final de nuestras vidas, si Dios quiere, y vamos a llegar hasta ahí. Quizás decimos, bueno, todos vivimos, todos crecimos, todos tuvimos hijos, nos casamos, trabajamos, hicimos algo. Pero la verdad es que no todos pasan por esa vida por el mismo propósito. Hay algo que nos mueve, hay algo que nos hace levantar todas las mañanas y soñar con el futuro y tener la motivación de seguir adelante. Y no es lo mismo lo que mueve a cada una de las personas que está viviendo. Quizás, de hecho, algunas personas no tengan algo que las mueve. Y entonces eso sea lo difícil de pasar por la vida porque se levantan y dicen, ¿y cuál es la razón de mi vida? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y como a dónde estoy yendo? No sé cuántos de ustedes ya cumplieron 40. Levanten la mano. Hay muy poquitos. Gloria a Dios por esa iglesia joven. Bueno, yo les voy a adelantar algo triste. Cuando cumplís 40 años, te preguntas todo de tu vida. Yo cumplí 40 años en diciembre del año pasado y me decían, viste, que cuando cumplís 40 años como que te vas a replantear las cosas. Y yo decía, qué tontería. Sí, ¿por qué cuando cumplís 39 no te replanteas las cosas y con 41 tampoco y con 40 sí? Pero la verdad es que sí, hay algo mágico en ese número, como que no sos tan viejo como para ya decir, bueno, lo que logré, pero no sos tan joven como para decir, tengo todo por delante. Entonces, es un momento importante para decir, ¿a dónde me estoy yendo con mi vida? ¿No? Y quizás algunas personas no tengan esa motivación. Es como si estuvieran en la carrera, pero parados. Dicen, ¿y para qué voy a correr? ¿A dónde estoy yendo? ¿No? Y Dios y su palabra nos muestran que deberíamos ser movidos por nuestro propósito. No por sueños personales, no por el dolor, no por los traumas, no por los miedos, no por la ganancia de tener cosas materiales y no por la ausencia de propósito. La Biblia dice que Dios nos creó con una razón. Y esa razón está muy bien escrita en su libro, Todos Nuestros Días. Y quizás la cosa más importante que cada ser humano tenga que pasar en su vida es descubrir su propósito. Porque cuando vos sepas tu propósito, vas a pasar por esta vida así como la pasarías si no supieras tu propósito, pero sabiéndolo vas a pasar y lograr lo que Dios escribió y diseñó para tu vida. Así que la primera noticia que quiero darte esta mañana es que tu vida tiene una razón de existir y que hay un propósito específico de Dios escrito para tus días. Así que si me dan un minutito para orar, quiero pedirte que cierres tus ojos y bajes tu cabeza y vamos a pedirle a Dios que esta mañana Él pueda guiarnos hasta encontrar ese propósito. Amén. Señor, te doy gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Te doy gracias porque tu palabra es tan maravillosa. Gracias por esa promesa que está escrita en tu palabra para nosotros. Y esta mañana oramos que puedas
excavar nuestros corazones y sacar a la luz las cosas que nos mueven. Y si no estamos alineados con tu propósito, te pido que esta mañana puedas llenar nuestros corazones de tu verdad y de tu esperanza y que puedas hacernos saber, Jesús, que vos tenés algo para nuestras vidas y que lo podamos vivir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirte 3 verdades sobre el propósito de Dios para tu vida. Y la primera es que el propósito de Dios para tu vida es un propósito específico. Es un propósito personal. No es que Dios tiene un propósito para las personas, tipo, no, Dios nos creó porque nos ama y el propósito de nuestras vidas es como amar al prójimo y como encontrar a Dios. Bueno, está bien, eso es para todos. No es lo que dice su palabra. Su palabra dice en el pasaje que leímos, Salmo 139, 16, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Antes de tu existencia, la Biblia dice que Dios escribió algo para tu vida. Entonces, hay una razón por la que naciste en el año en que naciste y en la familia en la que naciste y en el país en el que naciste. A veces yo estoy hablando con Dios y orando y digo, qué loco que por el llamado que vos me diste, Dios, Mel y Dani hayan nacido en otro país que nunca imaginé vivir. Y Dios siempre me recuerda que nada es casualidad, que Dios necesitaba que Mel y Dani nacieran en este lugar, en este tiempo, para cumplir en ellos el propósito que tenía para ellos, y por eso nos llamó antes de que ellos nacieran. Y así es Dios, todo tiene un lugar en tu vida, nada es una casualidad. Hay muchas cosas que no son buenas, quizás digas, pero mis papás no fueron buenos, o mi familia no fue buena, mi situación económica no fue buena, el lugar donde crecí, donde viví, pero aún así, la Biblia dice que todas las cosas cooperan para tu bien. Es decir, que todas esas cosas, aún las malas cosas, de alguna manera van a cumplir la orden de Dios de llevarte y empujarte hacia tu propósito. Amén. Entonces Dios tiene un propósito específico para tu vida. La segunda verdad es que el propósito de Dios fue determinado antes de tu nacimiento. ¿Ok? Entonces no es que tu papá y tu mamá quisieron tenerte o no lo quisieron y naciste, tipo, ups. Y ahora Dios tiene que inventar algo. Dice, a ver, Wendell, se me salió el Wendell. ¿Qué puedo hacer con Wendell? A ver, ¿qué tareas hay? ¿Qué tareas hay? ¿Qué puedo darle? A ver con qué dones salió este chico. Y bueno, por ahí lo meto acá, ¿no? Lo meto de operario en este. No, la Biblia dice que Dios justamente lo creó porque tenía un propósito. Necesitaba cumplir ese propósito en este tiempo, en este lugar, de esta manera. Y cuando lo hizo, le dio los dones, los talentos, las capacidades, el físico, todo lo que necesitaba para estar dentro de este propósito. Y eso fue determinado por Dios antes de tu nacimiento. Si no lo creen, abran conmigo Jeremías 1, verso 5. Acá vemos un ejemplo claro de que Dios le revela a alguien un propósito específico de vida y Dios le dice que eso estaba determinado antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 dice así: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado y te había nombrado un profeta para las naciones. Entonces, Jeremías no es especial, gente. Bueno, es, pero no es que tiene algo distinto. Si Dios no antes de que naciera solamente, antes de formarlo en el vientre, Dios había dicho, necesito un profeta, entonces voy a crear a Jeremías. Y Jeremías va a nacer en este tiempo, en esta nación, para ser profeta para mi pueblo, específicamente acá. Y le voy a hacer con todo lo que necesita para llevarlo a cumplir ese propósito, cuanto más con vos y conmigo. Entonces, sacate de tu cabeza la idea de que estás acá de casualidad y ahora que estás vivo, tenés que encontrar algo para hacer de tu vida. Entonces, a ver qué idea se me ocurre
para hacer con mi vida. Antes de que fueras formado en la panza de tu mamá, Dios había diseñado algo. ¿Y saben lo que es muy loco del propósito de Dios? Es que el propósito de Dios es como un engranaje. ¿Se dice engranaje? Engranaje. Bueno, ¿viste esas ruedas dentadas, esas ruedas de engranaje? ¿Qué son? Están acopladas una a la otra. Entonces vos girás una rueda, esa rueda está enganchada a la otra, gira la otra, que gira la otra y que gira, y unas son más grandes, otras más chicas. Entonces todo un sistema se mueve. Vos sos una pieza de estas. Y cuando vos cumplís tu propósito, tocas a alguien o a muchos y provocas que ellos cumplan su propósito. Y cuando cada persona cumple su propósito, este gran sistema del plan de Dios para la humanidad, del plan de Dios para Argentina, del plan de Dios para Buenos Aires, del plan de Dios para SL, se da. Porque cada uno está cumpliendo su propósito. Entonces tenés que entender que es tan importante que descubras tu propósito de vida al punto de que si no cumples tu propósito, las cosas no van a salir como deberían salir para otros también. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, iba a llegar a eso más adelante, pero ya les adelanto, el propósito de Dios no tiene que ver con tu vida. No termina en tu vida. Vos no sos el fin del propósito de Dios. No es que Dios dijo, bueno, voy a crear a Rodo para hacerlo feliz. Voy a crear a Rodo para hacerlo lindo como es. Voy a crear a Rodo para ser chistoso. Dios, bueno, también, pero Dios creó a Rodo porque tenía algo que hacer en la tierra y dijo, él va a cumplir algo para otros. Entonces, cuando uno no vive su propósito, no encuentra su propósito para lo que está diseñado a hacer, termina haciendo que este gran engranaje, que ese sistema, no funcione. Y entonces parte de los planes de Dios no se cumplen. Y Dios necesita levantar a otros para hacer cumplir lo que quizás algunos llamó a cumplir y no lo cumplieron. Eso está en la Biblia. Muchas veces Dios llama a alguien, la persona no hace lo que Dios hizo y Dios llama a otro para cumplir su propósito. Pero todo esto gira para hacer cumplir la voluntad de Dios. Y la tercera verdad de que te quería decir, entonces la primera es el propósito de Dios, es personal o es específico. El propósito de Dios fue escrito antes de tu nacimiento. Y la tercera, todas tus características cumplen con tu propósito. Tus características físicas, tu nacionalidad, tus dones, tu inteligencia, tus capacidades, tus gustos, todo esto no es de casualidad. Vos fuiste creado a propósito y con propósito. ¿Se entiende? Todo es a propósito. Hay una razón por la que tocas ese instrumento, hay una razón por la que te gusta la administración financiera, hay una razón por la que sos muy organizado, hay una razón por la que sos creativo. Dios no te dio estas cosas para tu propio fin, para que ganes plata, para que seas feliz y pases por esa vida. Dios te dio eso porque eso es necesario para cumplir su propósito. Amén. Ahora, quiero decirte por qué el propósito de Dios es mejor que tu sueño de vida. Porque quizás vos digas, bueno, yo no sabía que Dios tenía un propósito para mí, ahora me estás contando, está bárbaro, pero yo tengo un plan para mi vida. Yo sé muy bien qué quiero hacer, de qué me quiero recibir, dónde quiero trabajar, qué familia quiero formar. Entonces, yo tengo un sueño. Qué bueno. La mayoría de las personas tienen un sueño de vida y está bien que vos propongas cosas para tu futuro y metas, pero no necesariamente tus sueños son el propósito de Dios para tu vida. Entonces, quizás entres en una crisis, en un choque de intereses y digas, ¿y por qué soltar mi sueño de vida va a ser bueno y agarrar el propósito de Dios para mí? La palabra de Dios dice lo siguiente: la voluntad de Dios es, toma nota, buena, agradable y la voluntad de Dios para tu vida, ese diseño, ese propósito es bueno.
lo primero. Viste que a veces los jóvenes me preguntan así, Anita, ¿y si la persona que Dios tiene para que yo me case es fea? Y yo digo, ¿a vos se te ocurre, fíjate lo que estás hablando, a vos se te ocurre que la persona que Dios va a poner en tu camino para que vos te cases, y si es que Dios diseñó esto, Dios no puso exactamente en vos los gustos para esta persona? Por ejemplo, a Ro le gustan los peludos. Y Dios hizo a Uli peludo y Ro lo encontró y fue como, wow. Entonces, no te preocupes, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, lo que Dios tiene para tu vida es bueno, te va a parecer bueno. Además de bueno, porque si fuera bueno, vos podés decir, bueno, puede ser bueno, pero no necesariamente puede ser agradable, como vivirlo, pasarlo. No, la Biblia sigue diciendo es agradable. Es agradable significa que es disfrutable. Significa que cuando estés en el centro de la voluntad de Dios, vas a estar completo. Vas a disfrutarlo. Eso te va a llenar. Esa es la voluntad agradable de Dios. Y después dice, es perfecta. Es perfecta. Es como guantes en la mano. ¿Viste? Es como el encastre de un rompecabezas. Es perfecta para tu vida. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios no tuvo que encontrar un propósito para tu vida después de conocerte. Como yo les contaba. Bueno, conocí a Mili, la entrevisté, vi más o menos qué capacidades tiene, ahora a ver dónde la pongo. No, como vos ya fuiste creado para cumplir ese propósito, es perfecto para tu vida. Incluso tus dolores, tus luchas, tus dificultades, tus traumas, todo lo que quieras poner ahí, todo esto, Dios va a usar para cumplir ese propósito. Entonces, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y además, la voluntad de Dios cumple un fin que sobrepasa tu propia persona. Tu sueño personal, si yo me siento con cada uno de ustedes y ustedes me van a contar su sueño de vida, Anita, mi sueño es recibirme de esto, es vivir en Australia, es trabajar de tal cosa, es tener 5 hijos, 6 hijos. Amén. ¿Cuántos quieren tener 6 hijos? Bendícelos, Señor, con plata y con tiempo. Amén. Bueno, entonces vos me vas a decir tus sueños y bárbaro, pero estos sueños en la mayoría de los casos cumplen algo para nosotros, ¿no? Entonces a mí me gusta trabajar de tal cosa, a mí me gusta tener una familia grande, a mí me gusta tocar música, entonces yo voy a hacer un sueño de vida que supla mis deseos, que me haga feliz, que me haga contento. Cuando Camilo era neófito, con fe estoy diciendo cuando Cami era neófito, siempre que subía a hablar acá, decía, porque la presencia de Dios te hace feliz. ¿Te acordás eso, Cami? Y Ro siempre me decía, la imagen de Cami de Dios todavía es un poco chiquita, es para hacerme feliz, ¿no? Y si bien la voluntad de Dios te hace feliz, porque la Biblia dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, te va a hacer feliz. Ese no es el fin del propósito de Dios. No es hacerte feliz. De hecho, en algunos momentos no te va a hacer feliz la voluntad de Dios. Pero te va a completar y va a ser mejor que tu propio sueño porque va a servir a un propósito más grande que tu propia vida. Tanto es así, gente, que las personas que han logrado sus sueños personales, vos ves atletas, artistas, no sé, actores, empresarios, que lograron su sueño de vida. Su sueño era tener la mejor empresa de sillas del mundo. Lograron, ganaron plata, fueron reconocidos, fueron honrados y terminan suicidándose. Y vos decís, pará, ¿qué pasó? Pasó que se dieron cuenta que al cumplir su sueño de vida no habían logrado lo que buscaban. Entonces la conclusión es, si yo hice todo lo que quería y no fui feliz, no se puede ser feliz. Entonces, que se acabe mi vida. Porque cuando vos todavía tenés la ilusión de cumplir tu sueño, es como que eso te mueve. Pero si vos lo cumplís y decís, y al final sigo vacío, es la decepción de tu vida. Decís, para mí no hay nada más que buscar, ya encontré plata, ya hice la fama, ya hice todo lo que quería y sigue un agujero acá, entonces no queda nada, mejor morir. Pero cuando vos todavía no lograste ese sueño, quizás vos tengas sueños, muy probablemente que no lograste, es como que, no, cuando yo sea
médico, voy a ser feliz. Cuando yo tenga un marido, una esposa, voy a ser feliz. Cuando yo sea mamá y papá, voy a ser feliz. Cuando yo tenga plata, voy a ser feliz. Entonces estás detrás de eso. Pero déjame adelantarte, la frustración, así no tenés que llegar hasta allá y darte cuenta. No vas. ¿Por qué? Porque no fuiste creado para cumplir tu sueño. Entonces, cuando te des cuenta de que llegaste hasta el final y decís, ¿y ahora qué me queda? Te queda vivir el propósito de Dios. Cuando vos abras mano de tus sueños propios para cumplir el propósito de Dios, vas a vivir un contentamiento, un disfrute que no se puede explicar por lo que estás viviendo. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, mi caso, cuando yo era joven, adolescente, yo tenía un plan para mi vida. Yo era cristiana, conocía a Dios, era hija de pastores, mis papás eran gente que amaba mucho a Dios y me había enseñado la Biblia no solo de palabras, me había enseñado con sus vidas y yo conocía a Dios y parte de mi plan de vida era servir a Dios. Pero yo quería ser médica, era lo que me gustaba, siempre me gustó estudiar de eso en el colegio, entonces dije voy a ser médica. Yo quería hacer la especialidad de endocrinología, si fuera a elegir, armarme un consultorio privado en una buena zona de mi ciudad, allá en Curitiba, que tenía muchos consultorios privados lindos. Yo me voy a poner un consultorio, yo voy a atender las consultas, todo particular, así me va a dar una buena plata y voy a tener más tiempo libre para servir en la iglesia. A mí me gustaría servir a Dios, estar involucrada, porque, o sea, yo involucraba a Dios en mis planes. Yo quería casarme y quería tener hijos y formar mi familia, y si yo tuviera mi familia, mi consultorio, mi especialidad y pudiera seguir amando y conociendo a Dios, estaba bárbaro. Y en un momento de mi juventud, Dios empezó, eso se hizo más real para mí, de que Dios tiene un plan específico. Y estaba de novia con Rodo, y Rodo era muy enfocado en que tenía que encontrar el plan de Dios para su vida, porque si no, no valía la pena vivir. Entonces, como que me inyectó eso de que está lindo servir y está lindo amar a Dios, pero hay algo más. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Entonces, en algún momento Dios nos habla más sobre su plan para nosotros, que era sacarnos de Brasil y dejar nuestras cosas allá y dejar el sueño de hacer la especialidad que yo quería y armar mi consultorio. Y era venir solitos a un país nuevo, que después Dios nos dijo es Argentina, a Capital Federal, a Buenos Aires, y plantar una iglesia como misioneros. Y esto fue como, wow, pero ¿y cómo va a salir? Y, o sea, hasta acá es todo un montón de cosas que Dios me dijo y yo tengo mi sueño y yo tengo el propósito de Dios. Y hubo muchos precios que pagar, cosas que dejar, renuncias. Por ejemplo, no tenemos nuestra familia acá, no tenemos nuestra cultura y un montón de cosas. Pero hay algo que no se puede explicar y que yo quisiera que todos ustedes puedan vivir, que es que el centro de la voluntad de Dios para tu vida es, pero billones de veces mejor que tu propio sueño. Porque cuando vos estás en un propósito y ves que tu vida está dando un fruto, que hoy yo pienso, yo nací en este año en el que nací y crecí en esta iglesia y fui hija de mis papás y me casé con este hombre, todo para que Dios me llevara a un lugar, a un propósito, que también desencadena en la vida de mis hijos su propósito. Y eso, estar siendo parte de algo mucho más grande, aún con los precios y los sacrificios, te da un sentido de significado en esta vida que es impagable. Es impagable. Si me muero hoy, Dios quiere que no, hay muchas cosas todavía por hacer, pero tengo este sentido de misión cumplida, de que estoy haciendo lo que mi Dios diseñó para que yo pudiera hacer. Y esto es tan importante que vos encuentres tu propósito, porque los sacrificios que van a venir, porque no creas que todos son flores, es buena, perfecta y agradable en Dios, pero hay sacrificios y renuncias, hay precio, hay luchas. Vas a bancar los sacrificios
si entendés que esto cumple un propósito. Mi hermano es maratonista, pero es ultramaratonista. Entonces corre carreras de más de 100 kilómetros. Está loco. Y le encanta hacer eso y tiene muchos dolores a causa de esas carreras. La última que él corrió fue una carrera de 24 horas, donde el desafío no era 1 kilómetro, o sea, llegar a 100 o a 150 kilómetros, sino quien más corría en 24 horas corriendo, sin parar, sin dormir, sin nada. Y mi hermano corrió 236 kilómetros. Llegó en segundo lugar. Pero, ¿qué pasó? Más o menos en el kilómetro 100, ciento y pico, eso estamos hablando de que estaba corriendo hacía 10 horas. O sea, vos y yo dormimos, desayunamos, fuimos a trabajar, almorzamos, volvimos a casa, nos duchamos y él seguía corriendo. Más o menos en el kilómetro 100, ciento y pico, sus dedos del pie empezaron a abrir ampollas. Porque claro, el mismo movimiento en la zapatilla con media empezaron a abrir ampollas y él siguió hasta que las ampollas en los dedos eran tanto que ya estaba como la carne que se podía ver. Entonces él se detuvo en una ambulancia, que tenían una ambulancia, gracias a Dios, en la carrera, y el médico le fue a curar las heridas de los pies. Entonces él venía, cuando se detiene en esa ambulancia, él venía ya a 4 horas como primer lugar de la carrera. O sea que estaba muy adelante de los que venían detrás. Entonces él se detiene y la médica le empieza a curar las heridas, le lavó, le tuvo que poner medicación, lo hidrató, le hizo las curaciones en todos los deditos del pie. Él me mandó, los dedos estaban como 2 veces el tamaño que son. Me mandó fotos después, entonces le cura todos los deditos, le pone el pisa así, eso calcularle que llevó más o menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Entonces el segundo lugar lo pasó mientras estaba en la ambulancia. Entonces él pone así los piecitos, hace así, viste la zapatilla y dice, bueno, vuelvo. Y la médica le dijo, no vas a volver. Y él dijo, no, sí, yo voy. Dijo, no se te ocurra volver. O sea, yo te curé, pero estás en la mitad de la prueba. Y él dijo, no, tranquila, con esto voy. Volvió a la prueba, corrió hasta el final y llegó en segundo lugar por esa pausa, corriendo 236 kilómetros. A lo que yo escucho y digo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vas a sufrir así? ¿Para qué? Y ni hablar los calambres, lo que le hacen la rodilla, lo que le hacen los pies. Pero mi hermano tenía una meta. Y su meta era hacer el mejor tiempo de Brasil, o sea, de brasileños en una carrera, para promocionar a la prueba mundial de ultramaratonistas. Y él corrió y venció eso. Si bien llegó en segundo lugar, fue el brasileño que hasta acá corrió más en esa prueba y va a ir ahora en octubre a la prueba mundial de ultramaratonistas. Entonces vos decís lo siguiente, él bancó el dolor, él bancó el sacrificio, él bancó algo que nosotros jamás lo haríamos porque tenía un propósito. Para él no era correr por correr, era necesito hacer el mejor tiempo, el récord de Brasil en esta prueba y así clasifico para lo que quiero. Entonces bancó el sacrificio por el propósito que tenía delante. Jesús dijo esto. Jesús dijo que en la cruz él bancó el dolor porque tenía pensado que estaba cumpliendo en tu vida y en mi vida, que era salvarnos. Entonces, cuando vos encuentres tu propósito de vida, aún los sacrificios, aún las renuncias, aún los precios van a cobrar sentido. Vas a decir, sí voy a pagar este precio porque sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios para mí. ¿Tiene sentido? Muy bien. Y por último, quiero contarles que quizás esta mañana lo que Dios te esté invitando, si vos todavía no tenés diseñado este propósito en tu cabeza, decís, no tengo la menor idea de lo que Dios tiene para mi vida, ni sabía que Dios tenía un propósito para mi vida, lo quiero descubrir. Creo que lo que Dios te está llamando a hacer es que te acerques a Él, porque Él es el autor de este libro.
Entonces, si vos te acercás a Dios, si esta mañana vos te abrís a Dios, si vos abrís tu corazón para conocer a Dios, si vos te acercás a su palabra, lo que va a pasar es que Dios mismo va a revelarte su propósito. Y si vos ya sabés algo o ya sabés lo que Dios tiene para tu vida, Dios te está hablando, Dios te está llamando a algo, esta mañana la invitación que hay para vos es que cambies con Dios tu sueño personal de vida por su propósito. Ojo, quizás algunas cosas van a coincidir. Yo terminé siendo médica. Así entregué a Dios cuando me llamó a plantar la iglesia. Yo dije, entonces dejo la medicina. Dios me dijo, de hecho, dame la medicina. Y yo le dije, listo, te la doy. Y me dijo, listo, ahora puedes terminarla. Pero no cumplí el sueño como lo había soñado. Entonces quizás algunas cosas que están en tu corazón de hecho vienen de Dios. Quizás algunos deseos vas a decir, esto de hecho Dios puso en mi corazón. Pero quizás otras cosas no, la ciudad donde querés vivir, las cosas que querés hacer de tu vida, la persona con quien te querés casar, anda a saber. Quizás hay cosas de este plan personal de vida que Dios va a decir, cambiamos para que puedas cumplir tu propósito. No sé cuántos de ustedes, y con esto cierro, ya jugaron ajedrez. ¿Alguno? Son muy jóvenes para el ajedrez. El ajedrez es un juego genial porque hay varias piezas, hay los peones y después la torre, el rey, la reina, todo esto, y cada uno solo puede hacer determinado movimiento en la tabla. No es que podés salir comiendo como quieras. Hay unos que solo van adelante, otros en diagonal, otros en L, ¿no? Pero todas las piezas están puestas y están haciendo sus movimientos para un único propósito, que es matar al rey del otro, ¿ok? Y yo entiendo que cada uno de nosotros somos como una pieza en un gran juego de ajedrez de Dios. Y que el propósito, que es matar al rey, el de Dios no es matar a nadie, ¿ok, gente? El gran propósito de Dios para este tiempo, para esta tierra, es revelarse al mundo. Pero Dios tiene diseños y estrategias muy claras y específicas para hacer eso. Entonces Dios dispone las piezas de manera estratégica para que cada pieza, al moverse dentro de su propósito, llegue al destino final. Y muchas veces nosotros nos mandamos como si no fuéramos parte de un plan superior. Entonces vos sos la torre que se te canta comer en diagonal y te mandás por la vida en diagonal y arruinas todo el plan, no solo que estaba diseñado para tu vida, sino que estaba diseñado para tu tiempo, para tu generación, para tu familia. ¿Se entiende? Entonces, recibir ese diseño de Dios es tan importante para nosotros porque nos saca de ese egoísmo, ese egocentrismo de que yo existo para cumplir lo que... No, yo soy parte de algo que Dios está haciendo y es necesario que yo me encuentre con ese propósito. Así que voy a invitar a los músicos que pasen. Y quiero pedirte que cierres tus ojos ahí en tu lugar, que bajes tu cabeza. Quizás, volviendo a la carrera que les conté, quizás vos seas la persona que está pasando por la vida como el Pikachu. Entonces tu lema es, hay que divertirse. En la vida estamos para disfrutarla. Entonces voy a hacer lo que me hace bien, voy a hacer lo que me hace feliz, voy a hacer lo que me parece copado. Hay que disfrutar de los amigos, hay que disfrutar de la gente. Es una manera de pasar por la vida. Quizás vos seas la persona que estaba marcada por un dolor. Entonces, yo esto voy a hacer, yo esta carrera voy a cumplir, o tal cosa voy a lograr porque me dijeron que no era capaz, porque me dejaron, porque... Entonces estás movido por el trauma, estás movido por el dolor, estás movido por las ganas de divertirte. Pero hay una sola persona que recibe el premio al final de la carrera. Y es el que corrió para vencer. Y saben, la Biblia dice que Dios nos va a dar una recompensa al final de nuestras vidas, al que sea fiel hasta el fin. Entonces déjame darte una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia
es que no estás en esa tierra de casualidad y que hay un propósito bueno, agradable y perfecto para tu vida. La mala noticia es que no puedes pasar por esa vida como se te cante, creyendo que esto te va a completar. Es necesario alinearte con este propósito de Dios. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar y quiero empezar orando esta mañana para que los que quizás todavía no conocen a ese Dios, decís, no solo no conozco mi propósito de vida, como no conozco a un Dios que escribió algo para mí, todo esto para mí es nuevo. Bueno, esta mañana quiero decirte que Dios es real y que Dios envió a su Hijo Jesús para morir en una cruz, para salvarte de tu vacío, para salvarte de tus pecados, de tus errores, de tus limitaciones y para traerte para dentro de un propósito nuevo escrito en Dios para tu vida. Y esta mañana la primera invitación que Dios nos hace es que le digamos sí. Sí, Dios, yo quiero conocerte y quiero conocer tus propósitos para mí. Así que todos como están, sin moverse mucho, pero párense en sus lugares. Y aún con los ojos cerrados, te voy a invitar a hacer una oración esta mañana conmigo. Así que repetí así, decí, Señor Jesús, esta mañana entendí que sos un Dios real, que me amas, que me conoces, que tenés un plan para mi vida. Yo no te conozco, pero te quiero conocer. Yo abro mi corazón para que entres. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Dame tu propósito. Sácame de un lugar de vivir sin propósito y haceme como un hijo esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Todos de ojos cerrados. Si vos hiciste esta oración hoy con entendimiento y es lo que querés en tu corazón, te voy a pedir que levantes una de tus manos. Nadie te está mirando, no es para otros, es para Dios. Si vos decís, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer el propósito de Dios para mí, levanta una de tus manos ahí en tu lugar. Amén. Señor, yo oro por la vida de cada una de esas personas que esta mañana está decidiendo acercarse a tu presencia, a tu propósito. Señor, yo oro que este día marque como un abrir de puertas en sus corazones, que tu luz pueda entrar en cada uno de esos corazones y que puedas hacer morada, Dios, viví en nosotros y hace tu voluntad en el nombre de Jesús. Ahora también te quiero invitar, si esta mañana decís, yo ya conozco a Dios, yo amo a Dios, pero siento que necesito alinear mi vida a su diseño para mí, a su propósito, y querés esto, ahí donde estás, levanta bien alto tus manos y vamos a orar juntos. Quiero que vos le pidas a Dios y digas, Jesús, esta mañana mostrame en este camino, mostrame para qué me creaste, mostrame qué querés de mi vida. Yo decido entregarme y cambiar mis planes con tus planes. Así que ahí donde estás, abrí tu boca, habla con el Señor, decile que esta mañana pueda mostrar en tu corazón el camino para encontrar ese propósito.
Decile, me entrego. Creo que algunas de las personas que están acá, quizás sea tu caso, vos luchas con una sensación fuerte de soledad. Es la sensación de estar pasando por la vida y luchándola y remándola sola, solo. Y entonces se te hace difícil creer que Dios tenga un propósito para tu vida si no ves dónde está Dios. Porque hay cosas difíciles que tengo que atravesar, tengo que pasar y estoy solo. Pero esta mañana puedo escuchar casi que como un susurro de Dios en mis oídos. Que vos sepas que no estás solo. Así no veas a Dios, así creas que Él no está. La palabra de Dios dice, yo estoy con vos todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos. No te dejaré ni un solo día, ni un solo segundo. Todas las cosas que estás pasando, que estás atravesando, yo las veo. Y esta mañana creo que Dios quiere infundir esperanza en tu corazón. Esperanza de que si vos le das la chance, si vos le das la oportunidad a Dios, Él va a alinear tu vida con sus propósitos. Vas a entender, vas a llegar al fin de la carrera y poder recibir esa recompensa y decir, ahora sé lo que mi Dios tenía para mí y era bueno, de hecho era agradable, de hecho era perfecto. Señor, oramos contra todo espíritu de soledad. Oramos contra toda mentira que pueda haber hablado en nuestros oídos de que no tenemos a nadie o de que Dios nos abandonó, de que se nos olvidó. Señor, esta mañana declaramos tu verdad sobre cada corazón que está acá. Nunca nos dejarás, nunca jamás nos desampararás. Somos tus hijos, estás con nosotros. Tu amor por nosotros es tan grande que nos rodea por delante y por detrás, de un lado, del otro, por arriba, por abajo. Estamos en tus manos. Así que levanta bien alto tus manos. Recibí esta mañana esperanza de parte del Señor. Tu vida tiene una razón en Dios. Y si le entregas esta mañana tu corazón, vas a ver lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por ser tan amoroso con nosotros y siempre presente. En el nombre de Jesús oramos por esta semana, que tu Espíritu siga hablándonos y enseñándonos de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.